una presentación. Ok, bueno, eso es lo que quiero. Ok, Entonces, perfecto. ok, bueno, entonces estamos en la unidad 7 del curso de Lucas Hechos. Como el pastor Esther nos dijo y nos ubicó entre el curso, estamos ya acercando al final por fin, ¿cierto? Hemos visto el libro de Lucas y ahora vamos entrando, terminando realmente el día de hoy lo de Hechos, ¿ok? Entonces vamos a cubrir los capítulos 15 a 28 el día de hoy. Am, Eso realmente nos da mucho contenido que tenemos que cubrir. Primeramente tenemos lo del Concilio de Jerusalén. Después, el segundo punto viene cuando Pablo retorna al campo misionero llevando el Evangelio de Hechos 16 al 21. Y después tenemos el último parte del libro que realmente trata del juicio contra Pablo y que vamos a ver que es un juicio contra el Evangelio, contra su mensaje realmente. Am, ok, entonces en el concilio, Pablo había terminado su primer viaje misionero, se regresa y está haciendo un reporte de éxito am, y de ánimo acerca de los gentiles que se escucharon el Evangelio. Am, entonces, ahí ocurre un problema, ¿cierto? Y esto causa que ellos llamen el primer concilio, ¿ok? Que ellos inviten o reúnen los hermanos para tratar ese problema y ver cómo solucionarlo. ¿Qué fue el problema o por qué se reunieron el concilio de Jerusalén? Porque Pablo y Bernabé no estaban de acuerdo con algunos de los judíos. ¿Ok? No estaban de acuerdo y en esto realmente vemos como el problema entre los apóstoles y los primeros discípulos, ¿cierto? A veces tenemos la tendencia de pintarlo todo de rosas, como que era perfecta en la iglesia antigua, que no es verdad, ¿cierto? Ellos tuvieron sus desacuerdos y sus problemas igualmente como nosotros. Am, sí. Aquí, como vemos en la imagen y también vimos en el relato bíblico, había tres figuras centrales en lo del concilio. ¿Ok? Tenemos a Simón Pedro, también a Jacobo como el líder y a Pablo. Y escuchamos a cada uno de ellos como presentar su opinión, su entendimiento, lo que el Señor les ha revelado en el pasado, y llevar entonces cómo debemos entender esta situación. Entonces, realmente fue un problema entre los apóstoles, entre los judíos y los gentiles. Se trata de la circuncisión, de las comidas a los ídolos. Realmente fue un problema de no de los gentiles, los nuevos que están creyendo el evangelio, están siguiendo a Jesús, uniéndose a la comunidad de los judeos, pero no se comporten como judeos, no obedecen las leyes del antiguo pacto como un judeo hace por cultura. Y realmente esta pregunta o ese problema viene a la gran pregunta si lo que Jesús hizo es suficiente o no, ¿cierto? En su discurso, Pedro plantea tres puntos principales, haciéndoles entender esto o ver sus propias acciones. Primeramente, dice que es Dios quien llama a los gentiles. Fue
Dios que mandó a Pedro a compartir el evangelio con los gentiles, como vimos la semana pasada en el relato de Hechos 10. Fue Dios quien decidió incluir a los extranjeros en la salvación. Esto no fue una decisión de Pedro o de uno de los discípulos, sino que era una decisión de Dios mismo, ¿cierto? Después Pedro les muestra que ellos mismos, los judíos mismos, no han podido convertir la ley. Ellos siempre se callaban frente a la ley, no lo pudieron llevarlo a completo y por eso necesitaba Jesús venir como un salvador, porque ellos no se pudieron hacerlo. Entonces, ¿cómo van ahora a decir que los gentiles tienen que hacer lo que ellos no se pudieron hacer? Y el tercer punto es que él señala otra vez a Jesús, ¿cierto? Jesús ya salvó la humanidad entera. Él lo hizo y lo hizo por complejo. No hay nada más para hacer porque Jesús ya lo hizo. Eso es el punto central del Evangelio y de la fe cristiana, realmente. Por la bondad de Cristo ya está todo completo y nuestra salvación, su salvación es para todos que tienen fe en Él. No es necesario añadir nada ni hacer nada más. Entonces, la circuncisión no sea necesario porque uno no tiene que añadir a ello. Y esto realmente la apología en nuestras confesiones señala a este relato aquí en Hechos y el primer concilio cuando dice, ni tampoco son necesarios para la justificación. Pedro declara que este esfuerzo de sobrecargar a la iglesia es un gran pecado. Entonces, realmente lo que se trata en el concilio y por qué una pregunta tan grande, tan importante, es porque están hablando acerca de la justificación, ¿cierto? Acerca de la justificación que Cristo ya ganó por nosotros y si creemos que esto es suficiente o si vamos a tratar de añadir algo más a él. Entonces, después de escuchar los tres pilares, a Pedro, Jacobo y Pablo, entonces el concilio llega a una decisión, ¿cierto? ¿A qué conclusión se llega el concilio y por qué? Ok, bueno, ellos entonces decidieron que la circuncisión no es necesario para la salvación, ¿cierto? Ellos hicieron esto como una decisión bien clara. Los gentiles no tienen que ser circuncidados para ser salvos. Sin embargo, ellos sí recomendaron que no se debe comer, no deben participar en la inmoralidad sexual. Esos fueron cosas para llevar la paz entre las dos culturas, ¿cierto? Para no dar tanto ofensa a los gentiles, perdón, a los judeos con esas prácticas gentiles. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver la justificación con la unidad que tenemos hoy en día en la iglesia? Invito sus opiniones o sus respuestas. Esas son preguntas del mismo manual, entonces tal vez ya lo has escrito o pensado si miras a tus notas. Bueno, creo que en tanto somos justificados por Cristo,
A pesar de cualquier diferencia, pasamos a ser hermanos adoptados por Cristo, lo cual nos hace parte de la familia cristiana y una unidad como miembros del cuerpo de Cristo, cuya cabeza es pues Cristo en la iglesia, ¿verdad? En las congregaciones. Nuestra cabeza y que nos guía, que nos dirige es Cristo. Yo creo que ahí está la unidad, ¿verdad? En esa relación. Sí, excelente. Gracias, Amandi. Y sí, lo has dicho muy bien. Es muy fácil por nosotros como seres humanos mirar las diferencias entre nosotros, ¿cierto? Mirar lo que nos hace distinto y lo que nos separa. Y cuando vemos o recordamos que estamos justificados en Cristo, perdonados igualmente, ¿cierto? Podamos empezar de ver a los hermanos distintamente, realmente no mirarlo solamente como otro, sino mirarlo como un hermano y mirarlo como parte mío, ¿cierto? Somos unidos en Cristo, como dijiste. Gracias. Em, ¿Y qué significa entonces para nosotros hoy esa doctrina de la una santa? Como bien dijiste, entonces entre las iglesias no debe ser división porque estamos unidos en Cristo. Hay un solo bautismo, hay un solo salvación, hay un solo Señor quien es nuestra cabeza y quien nos unifica y nos permite compartir. Entonces, no es solamente que entre mis sedes, ¿cierto? Que ustedes solitos en la iglesia de Castillo Fuerte son unos, sino que en todos lados somos unidos, ¿cierto? Que en la ciudad estamos unidos con los que están en Zacapa, con los que estamos aquí en los Estados Unidos. Compartimos la misma doctrina y tenemos la misma cabeza de Cristo y eso nos hace una sola santa. Pastor Samuel habló mucho de la una santa en su video. Espero que han tenido chance de mirarlo porque él tuvo muy buena enseñanza ahí por nosotros acerca de lo que el concilio nos enseña acerca de ser la una santa. ¿Ok? Entonces, por su decisión en el concilio de Jerusalén, lo que fue el primer concilio así de la iglesia, resolviendo los problemas y las diferencias entre los hermanos, llegando a una decisión que después guía la práctica de la iglesia por los años después, podamos aprender acerca de tres cosas. Primeramente, la justificación por la fe, que lo que Cristo hizo es la única que es necesaria para nosotros. No añadimos ni quitamos nada de Cristo, porque Él ya lo hizo y ya está completado. Es suficiente por nosotros. Después aprendemos acerca de una santa de la iglesia, la unidad que tenemos, como Cristo nos hace santa por ser en Él y tenerle como nuestra cabeza. Y finalmente, esto tiene entonces también la implicación por la misión, que siendo la iglesia, siendo una santa, que es la iglesia en todas partes de los mundos, que no estamos separados por las distinciones y las divisiones, entonces tenemos la misión, o tenemos que llevar estas buenas noticias acerca de la justificación por fe al mundo, a compartirlo con los demás para que ellos tienen la misma alegría y pueden compartir lo que tenemos en Cristo de la vida eterna. Entonces, este tema de la misión realmente es lo que abre el resto del libro de Hechos y lo que va a seguir. Entonces, desde aquí del concilio se va a seguir, se abre hasta el fin del mundo, hasta el resto de las naciones, ahora llevando esa decisión de concilio, ese mensaje de Jesús, de salvación en Él, sus obras, su vida, la misma mensaje de Jesús que predicó cuando estuvo aquí en la tierra, ahora sus discípulos están llevando a todas partes del mundo. Eso es la misión de lo que Pablo sigue, lo que vamos a seguir nosotros.
¿Alguna pregunta de parte de ustedes con el tema del concilio? ¿O algún otro comentario del pastor Esdras si hay algo que quiere subrayar o llamar la atención de las damas? Ok, entonces, si no, sigamos con el segundo sección de esta unidad, ok. Hasta lo último de la tierra, Pablo lleva el evangelio, ok. Ah, entonces, ahí estamos de capítulo 15, versículo 36 o 40, hasta el inicio de capítulo 21. Vamos a ver ahí específicamente el segundo viaje misionero de Pablo y también su tercer viaje misionero en esta sección. Empezando con su segundo viaje misionero, queremos ver la mapa de los viajes misioneros de Pablo. Si tienes a mano tu Biblia de la Reforma, hay una muy buena mapa allí. Y si tienes tu manual en mano, vamos a hablar algunas de las preguntas que están ya ahí en tu manual. Entonces, es posible que ya lo viste anteriormente y se tomó sus notas ahí de ello. Sé que a veces mi pantalla es muy pequeña y no se lo puede ver bien ahí, pero hay una muy buena mapa en tu Biblia de la Reforma. ¿Ok? Entonces, ¿qué lugares visitó Pablo en su segundo viaje, cuales ya había visitado en su primer viaje? Listra, Listra y Derbe, Perfecto. ¿Y por qué cree que nuevamente se visitó estos lugares? para ver cómo están los hermanos en la iglesia y las iglesias también eran confirmadas en la fe. Exacto. Él con su corazón pastoral quería regresar, quería ver cómo están, ¿cierto? ¿Qué necesidades tienen? ¿Cómo está tratándoles la vida? ¿Dónde hay dudas de la fe? ¿Dónde hay gente que está lastimado, sufriendo, que necesitan una palabra de cuidado, un alimento, alguien a acompañarles en esto? Quería ver quién está muy animada en la fe, con un montón de preguntas y quiere saber más y ir animándoles y compartiendo más con ellos. ¿Ok? ¿Qué lección hay para nosotros aquí acerca de la misión en las acciones de Pablo y sus compañeros que regresaran a los lugares donde ya habían compartido el Evangelio? La obra es continua y es bueno darle seguimiento en aquella época y actualmente también en nuestras comunidades tenemos la misma necesidad de apoyo y continuidad. Sí, excelente. Es justo esto. No podamos ir haciendo la misión cuando solamente venimos, predicamos, tal vez bautizamos a algunas personas y después se va, ¿cierto? Esto no es la misión de verdad. La misión es continuo, como estás diciendo, ¿cierto? Y como diaconistas tenemos un rol muy importante en esto, entre la iglesia y la comunidad, de cuidar unos a otros, de convivir con los hermanos y por medio de la día a día ir hablándoles la fe, orando juntamente con ellos y compartiendo nuestra fe por nuestro propio ejemplo, ¿cierto? Podamos velar por ellos, podamos compartir la palabra y ir constantemente acompañando en la fe. Ok. Aunque visitaran a estos dos lugares nuevamente, y esto fue el deseo más que nada de Pablo de regresar a ellos, ¿qué más notas acerca de los lugares que visitaron en el segundo viaje en comparación con el primero?
Solamente regresó a lugares que ya había visitado antes. No, regresó a otros lugares, a otros. Pero no ent- Visitó Siria y Cilicia. Sí, En el segundo viaje visitó Siria, Cilicia, Galacia, Frigia, Troas, en fin, desde- otras que no había visitado en el primer viaje. sí, ese es el punto. Él visitó entonces muchos lugares que no había visitado en el primer viaje. En fin, realmente visitó más lugares que son nuevas en este segundo viaje misionero. ¿Ok? Y Pablo explicó qué pasó aquí, o que realmente fue, o Lucas, fue Lucas que está escribiendo que explica lo que pasa, que el Espíritu Santo no les permitió ir a esos lugares donde querían, y sino que les llevó a otros. ¿Algún voluntario que se puede leer los versículos aquí de Hechos 16 que están en pantalla o de tu Biblia? Yo leo. Gracias. Como el Espíritu Santo no les permitió proclamar la palabra en Asia, ellos se limitaron a atravesar Frigia y la provincia de Galacia. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu tampoco se lo permitió. Entonces dejaron de lado a Misia y llegaron a Troas. Allí una noche Pablo tuvo una visión en la que veía ante él a un varón macedonio que suplicante le decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos dispusimos a partir hacia Macedonia, pues estábamos seguros de que Dios nos estaba llamando a anunciarles. Gracias. Sí, entonces El un Evangelio. profesor me explicó que este lugar de Macedonia realmente era un territorio raro, un lugar pequeño, desconocido, que para nosotros, bueno, todo de esa parte del mundo, todas estas ciudades y lugares me suenan raros, ¿cierto? No los conozco yo, entonces todos están igualmente raros. Pero el profesor estaba diciendo que los otros lugares que ya había visitado y que quiere ir, que intentaron ir primero en este viaje, son lugares que están conocidos a los judíos, a los romanos en esta época y ese tiempo. Son parte de su mundo conocido. Pero de ir a Macedonia, esto realmente es ir hasta el fin del mundo que ellos conocen. Eso es un territorio raro que nadie va allá y no hay razón para ir allá. Sin embargo, el Espíritu Santo da una visión y directamente dice: vas por allá, tengo un obra para ti allí, ¿ok? Y como dice Lucas ahí, que estábamos seguros que estaba llamándonos a anunciar el Evangelio. Su propósito era para ir ahí donde nadie más quería ir, para contarles las buenas noticias de Jesús. Entonces, ¿qué lección hay en esto para nosotros? Que los planes son de Dios, a veces nosotros nos empecinamos en hacer cosas y realmente Dios tiene planes, ¿verdad? Sí, y cuando pasa así, podamos elegir de desanimarnos y sentir mal. Hubiera sido muy fácil para Pablo y sus compañeros a ponerse tan tristes y desanimados allí. ¿Por qué se siguen cerrando las puertas? ¿Por qué no podamos hacer lo que intentemos de hacer, ¿cierto? ¿Por qué no podamos volver a cuidar a estas iglesias que sabemos que lo necesitan? Sin embargo, ellos eligieran a mirarlo y ver que es el mano de Dios obrando ahí, que es el Espíritu Santo, haciendo
lo necesario y llevándoles a hacer esta obra, ¿cierto? Que fue su plan. Ok, entonces esto nos lleva a la visita a Atenas y la prédica apologética de Pablo. ¿Qué significa la palabra apologética? ¿Y por qué son importantes la apologética? Disculpa mi mal Cuando se español exponen pronunciando la los, palabra. es cuando se exponen argumentos y las pruebas del tema, ¿verdad? Y en este caso, dando una defensa de la fe. Es una Sí, exposición que va con la lógica, con la razón y que también tiene mucha paciencia para que las personas que escuchan pues puedan entenderlo. sí, sí, bien explicado. La meta es que las personas que lo escuchen puedan escuchar y entender, ¿cierto? La meta no es ganar el argumento o salir bien, ¿cierto? La meta es el entendimiento y ganar el corazón de la persona. Entonces, como dijiste, esto siempre lleva mucha paciencia y humildad de nuestra parte. Porque muchas veces queremos como tomar un argumento, una discusión y buscamos como mejorar, ¿cierto? Cómo ganar, cómo decirlo mejor que la otra persona para que se queden sin palabras. Pero eso no sería Mm. la apologética realmente. Allí no es una lucha, sino una exposición y muchas veces tienes que usar la lógica, tienes que empezar desde dónde está la otra persona, lo que ellos creen o acepten, aun si no es la verdad entera, tienes que empezar en la misma página donde ellos están para que te escuchen. ¿Ok? Creo que, Entonces, perdón, yo creo que también es importante que a veces cuando se trata de exponer un tema, no hacerlo de una manera elevada, sino que ponerse a nivel de las personas que están escuchando, ¿verdad? sí, completamente de acuerdo. Ujú. ¿Y por qué es tan importante la tema de la apologética? ¿Por qué tenemos que aprender y poder hablar en esa manera? Porque no se busca realmente que las personas digan, ay, esta persona como sabe y hablo mejor que todos, sino que simplemente da el conocimiento de la manera más sencilla, más entendible, porque el objetivo es que llegue pues el evangelio, que llegue la verdad y que la gente lo pueda comprender y sobre todo que llegue a una convicción de que lo necesita. Sí. ¿Ustedes conocen gente que no son creyentes, que están fuera de la iglesia? Sí. Sí, cierto. Hasta en sus propias familias, me imagino, que tienen gente que han salido de la iglesia, han rechazado, puede ser compañeros de trabajo, puede ser en la familia, vecinos. Estamos rodeados en nuestro mundo el día de hoy con gente que ya han dado la espalda a la iglesia. Y muchas veces ellos piensan que conocen Dios, piensan que saben todo lo que ya trata acerca del tema de Jesús o la iglesia. Y tenemos, y por eso el tema de la apologética es tan importante, de poder explicarles realmente, poder conversar con ellos, ¿cierto? En una forma, como habías dicho, que la meta es ganarles para que ellos puedan tener la fe, pueden creer en Jesús, pueden llegar a decidir que yo también necesito esto y me importa.
¿ok? Entonces, en el ejemplo de Pablo, él se hizo un griego a los griegos. Él habla en un estilo, un voz, un mente de un griego. Es como que es uno mismo hablando así, en vez de hablar o actuar como un judeo o uno que tiene tanto conocimiento acerca de las escrituras antiguas. En cambio, está poniéndose a su nivel, a donde están ellos y hablando con cosas que les importa, que entienden, para que puedan tener una conversación en verdad, para que le escuchen. Ok, entonces su sermón es un mensaje apologética. Creo que ya expliqué esto un poco. Entonces, ¿qué puedes aprender del ejemplo de Pablo, de ser un griego a los griegos? ¿Qué significa esto para ti? En la naturaleza hay un fenómeno que se llama mimetismo. Cuando un animal, por ejemplo, en el campo adopta los colores y la forma de la vegetación que lo rodea. Y eso era lo que hacía Pablo, pues él entre los judíos era judío, entre los griegos era griego, se adaptaba a la comunidad en la que él fuera a predicar. Entonces creo que eso es mucho más valioso que ganar una batalla en discusión, sino que lo que se pretende es ganar el alma de las personas, sino ganar una batalla discutiendo. ¿Y pueden pensar en algún ejemplo de cómo tendrías que hacer esto o qué significa? Bueno, tal vez no exactamente con un tema para adultos, pero creo que, por ejemplo, cuando uno trabaja con los niños el lenguaje tiene que ser absolutamente infantil, ¿verdad? Porque de lo contrario, si uno empieza a usar términos que tal vez solo los adultos entienden, pues el niño va a estar perdido. Igual pasa con un adulto, que si no, si uno no se pone a su nivel, si uno no encaja y se hace como sí adoptando algunas actitudes que hagan sentir a las personas que uno puede ser como ellos y ellos como uno, en cierto sentido, ¿verdad? No me refiero a la fe, pero creo que eso es válido para cuando uno quiere trabajar con un grupo de personas o con una persona, ¿verdad? Sí, perfecto. Y tal como dices, de hablar acerca de las cosas que les importa a la persona, a dónde están sus sentimientos, sus preocupaciones. Esto es empezar donde ellos están para que puedan tener una conversación entonces. Tal vez puede ser, no sé, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos ahorita hay mucho preocupación político acerca de nuestro presidente y los cambios que está haciendo entre el gobierno. Entonces, tal vez para hablar acerca de la fe y Dios como nuestro creador y nuestro hacedor que tiene control de todo. No voy hablando de frente acerca de Dios, pero vamos a empezar hablando de político y la fe que ellos tienen en el gobierno para salvarles. ¿Por qué hace tanto descontentamiento o tanto incomodidad los cambios políticos? Y desde ahí podamos tomar paso a paso pequeños y haciendo los argumentos, mostrando que hay uno más poderoso, un político realmente, ¿cierto? Nuestro rey, Dios. O otro ejemplo tal vez chistoso, es la comida o el lenguaje, ¿cierto?
que como una gringa, una americana, que cuando me mudé al Perú a ser misionero tenía primero a aprender a hablar español. No pude seguir hablando la misma forma de antes. Tuve que ir y aprender a comer las mismas cosas que la gente estaban comiendo en la mesa conmigo para que podría ganar la confianza y después poder compartir la palabra de Dios. Tal vez pase cuando estás con los jóvenes, tienes que hablar acerca de la música, las películas que a ellos les gustan y están viendo para que puedan hablar a su día a día las cosas que les importa para poder compartir el evangelio con ellos. Creo que aquí es bien importante algo, que hay que saber escuchar también a las personas, porque a veces creemos que las personas son un bote y a meter un montón de cosas sin haber escuchado sus necesidades, sus preocupaciones, como estabas diciendo, o lo que ellos realmente desean. Sus intereses, ¿verdad? Entonces, por ahí es donde hay que empezar a platicar y no querer siempre hablar uno y hablar, sino saber escuchar, ¿verdad? Esto es perfecto, lo que has dicho, es tan importante. No podamos hablar apologéticamente si no estamos escuchando. Y cuando tienes ese tipo de conversación y estás haciendo una defensa de la fe, tienes que escuchar y tal vez corregir en medio lo que ibas a decir, cambiar tus argumentos o cambiar lo que estás explicando por lo que la persona dice. Y a veces también puede ser no solo lo que dicen, pero la forma en que lo dicen, lo que está atrás de sus palabras, la preocupación o el temor que existe ahí también. Pero aunque nosotros cambiamos nuestra forma de dar el mensaje, ¿qué es inmovible del mensaje cristiano acerca de Dios? ¿O qué no podamos quitar de nuestro mensaje? La palabra de Dios. Sí, siempre tiene que tener la palabra de Dios mismo, ¿cierto? No son mis palabras, son de la Biblia. Y en esto siempre queremos ver que hay ley y evangelio y que señala hacia Cristo, ¿cierto? Cristo es el parte que es inmovible. Nunca queremos ir hablando de un montón de otras cosas, la creación, las políticas, hay un montón que podemos hablar, pero es la más importante, el grano, el punto es Cristo, su obra por nosotros en la cruz, su resurrección y lo que esto significa para yo y para usted. Ok, entonces también tenemos un tema importante de la escatología ahí o el juicio final en la prédica que Pablo hizo. Entonces, Pastor Samuel también trató esto muy bien en su video. Es importante mirarlo porque él lo fue mucho más profundo de lo que vamos a cubrir ahorita en clase. ¿Ok? Pero la prédica de Pablo en Atenas es un discurso escatología. Su mensaje trata acerca del fin del mundo y del juicio final que está cerca. Cristo como el Salvador ya vino y con su sacrificio en la cruz, su muerte y resurrección ya ganó la batalla contra Satanás. Nuestra salvación está aseguro, ya es una realidad, no tenemos que preocuparlo, ya está hecho. Sin embargo, la historia no ha terminado. Cristo ha prometido que vendrá nuevamente y estamos en la espera de su regreso. Estamos viviendo en el todavía no. ¿Ok? Esto es una idea desde todas las escrituras, el Antiguo Testamento y también el Nuevo. Ambos hablan del juicio final, ¿cierto? Y confesamos nuestra fe en ellos en los credos también. Como cristianos, esperamos con
alegría el regreso de nuestro Señor. ¿Ok? ¿Por qué es un tema tan importante la segunda venida de Jesús? Es importante la segunda venida porque ahora es el tiempo de que nosotros podemos estar a cuentas con Dios, arrepentirnos. eh, Dios está llamando a las personas es un tiempo para arrepentirse y aferrarse a Cristo antes del día del juicio. El tiempo es corto, nosotros no sabemos cuándo, pero el Señor nos invita a que nosotros estemos preparados, porque los que están en Cristo serán castigados y arrogados al infierno para cortadas para siempre de la presencia de Dios y solos entregados al sufrimiento y el dolor. Entonces, es algo muy importante que debemos anunciarlo y con convicción y con pasión también decirle a las personas que hoy es el tiempo de que tenemos que prepararnos para ese gran día y disfrutar ya de la presencia de Dios, ¿verdad? De esa eternidad que tendremos con Él. Gracias, Liz. Sí, y realmente, como habías dicho, ese tiempo es un tiempo me gustó la palabra que usaste de llamada, y realmente es un tiempo de gracia, de verdad, un tiempo, como también dijiste, para proclamar las buenas noticias de Cristo y compartirlo con el prójimo, a invitarles que ellos pueden venir a la iglesia, pueden disfrutar lo que también nosotros estamos experimentando y disfrutando. Dios ya está empezando el banquete, ¿cierto? Ya es la hora, pero en su gracia ha dado chance todavía para que llamamos a nuestros amigos, a nuestros familiares, para que oye, estoy aquí, esto es tan genial, venga conmigo. Y podamos compartirlo para que nadie se quede afuera y se quede perdido. Porque justo como dijiste, que esto significa por el cristiano, esto es gran noticia. La segunda venida de Cristo es algo de alegría, pero para el no cristiano, esto es algo de temor, esto es algo de juicio, de juzgamiento, porque están frente al tribunal y tienen que rendir cuentas por lo que han hecho, ¿cierto? El malo que han hecho a rechazar a Dios. Pero el Cristo está completamente preparado ya, no por nuestras propias acciones, sino por lo que el Señor ya ha hecho por nosotros. Entonces, ¿cómo puede esa ser motivación para nosotros a saber que el día de juicio está cerca? ¿Qué nos motiva a hacer? Bueno, supongo que Liz ya lo contestó por nosotros, ya lo dijo, ¿cierto? Que es que nos motiva a compartir con nuestros vecinos y otros las buenas noticias de Dios. Realmente como cristianos oramos, ven Jesús, ven. No tenemos nada que temer ni preocuparnos porque nuestro Padre nos mira y nos dice, bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, ¿cierto? Como dice en Mateo 25. Eso no es por nuestras propias acciones o obras, sino por los de Cristo y su justicia. Para el cristiano, el juicio final, la segunda venida de nuestro Señor, es nada más que evangelio puro y gozo para nosotros. Ok, durante el segundo viaje misionero, vemos que también Pablo empieza escribiendo sus cartas.
El ministerio de Pablo es tan eficaz y tiene tan alcance, no solamente por estos viajes que se hace, sino que también por las cartas que se escribió, por medio del tiempo que pasó con la gente, sus relaciones y, con ellos, su convivencia, y también por las cartas pastorales que les escribió. Estos fueron él escribiendo con el corazón de un pastor que conoce sus ovejas, que desea aún cuidarles, darles consejos y ayudarles, animarles en la fe. Y como ustedes conocen, estas cartas todavía han permanecido, los tenemos como parte de nuestra Biblia a día de hoy. Y fueron pasados, no solamente usado en la iglesia donde fue escrito, sino pasado entre ellos, compartiendo las palabras del apóstol y pastor animándoles. Entonces, durante el segundo viaje misionero se escribió las cartas de primero y segundo de Tesalonicenses y también la carta de Gálatas fue como el final del segundo viaje misionero, probablemente antes de empezar el tercero. Entonces, esos eran a las iglesias que ya había visitado y ahora está escribiéndolos. Y mientras que seguimos en la historia, vamos a ver más de sus cartas. ¿Okay? Ok, empezando el tercer viaje misionero entonces. Si volvemos a nuestro mapa, vemos entonces que algunas cosas importantes aquí. Pablo pasó más que 2 años en Efesios durante este viaje, que es algo significativo. Y vemos ahí la gran relación que él tiene con esta iglesia y cómo esta iglesia creció en la historia de la iglesia entonces. También pasó 3 meses en la región de Grecia y en adición a estos tuvo muchas otras visitas cortas. Siempre era con la intención de volverse a estas regiones y predicar, pasar más tiempo con ellos, pero por el tiempo corto tenía que seguir. ¿Ok? Al final del tercer viaje misionero, vemos su deseo de regresar a Jerusalén. Tiene deseo de estar ahí nuevamente para las fiestas, entonces está con prisa por el tiempo de año que tiene que ir corriendo para llegar ahí. Vemos durante ese tercer viaje misionero la recepción violenta de los judíos. Vamos a hablar en un momento acerca del patrón y cómo siempre había un rechazo por parte de los judíos, pero en este viaje especialmente, vemos que no es solamente un rechazo, no es solo ignorarle, no escucharle o, no sé, ponerles a gritos o, no sé, llamar nombres feos a él, algo así, sino que aquí realmente están tratando de matarle. Se pone tan violento que tienen que venir la policía para controlar la situación, que gente está al punto de morir. Y se pone todo violento, arriesgando la vida realmente en ese tercer viaje misionero. ¿Okay? Entonces, no sé, solamente algunas partes importantes ahí para notar. Ok, entonces aquí vemos el patrón de la obra misionera de Pablo. Cada vez que él entró en una ciudad, en un lugar, siempre siguió la misma patrón. Eso vemos en todos los 3 viajes misioneros. Primeramente, entraba en la ciudad y se fue al templo para enseñar a los judíos, ¿cierto? A la sinagoga. Se fue ahí, empezó con enseñanza a los judíos
y trata de convencer a sus oyentes acerca del evangelio. O sea que Jesús es el Mesías que ellos están esperando por tanto tiempo que por fin ha llegado a ellos. Y ahí está su salvación. Vemos en el corazón de Pablo tanto amor para sus propios judíos realmente que aunque ellos siguen rechazándole, siempre va primeramente a ellos. Y hoy en día le reconocemos y le recordamos como misionero a los gentiles, pero es importante recordar o reconocer en su patrón que siempre primeramente fue a los judíos. Después, el segundo parte de ese patrón es que siempre ellos le rechazan, ¿ok? No quieren escucharle, se habla mal del camino. Esto fue el nombre dado ahí en la Biblia a los que están siguiendo a Jesús, ¿cierto? Los cristianos estaban llamados primeramente el camino. Entonces, Pablo les deja, ¿ok? Ellos le rechazan, entonces, ok, ya, está bien, me voy por aquí y su tercer paso es enseñar el evangelio a los griegos. Ellos quedan, vemos muchas veces que escuchen con alegría, que acepten este mensaje, que vienen y lleguen a oír del Señor y el Espíritu Santo les da fe a los griegos. ¿Okay? Eso es el próximo paso del patrón. Muchos llegan a la fe y ahí viene la oposición al evangelio por parte, no por los griegos, sino por parte de los judíos, que empiezan a causar más problemas haciendo oposición al evangelio de Jesús y pone tan violento que Pablo tiene que dejar la ciudad y ir a otro lado. ¿Okay? A pesar de las tribulaciones y la persecución, Pablo sigue gozosamente fiel y obediente al mandato de Dios a ir a todas las naciones. Por el amor del pueblo de Israel, fue primero a los judíos y después a los gentiles. Las visitas de Pablo siempre siguen la misma forma, como hemos repasado. Y aunque los judíos primero le rechacen, cuando él va y empieza a predicar el evangelio a los gentiles escuchan el evangelio y creen. Pero sin embargo, los judíos se ponen en su contra y tratan de silenciar su mensaje hasta que finalmente le echen de la ciudad. Y Pablo entonces sigue su viaje, va a otro lugar con su mensaje, tratando de llevar ese mensaje hacia el fin del mundo y asegurarse que todos pueden escuchar acerca de Jesús y la salvación que él tiene. La mensaje de Pablo es lo mismo mensaje que nosotros tenemos realmente. Este mensaje no es algo difícil, no es algo escondido, sino que es un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, de alegría, de gozo. Es el mensaje de Cristo y su cruz, ¿cierto? Es el mismo mensaje que Jesús tenía durante su vida y su ministerio. Es una llamada al mundo entero para venir y compartir, ¿cierto? Para recibir el reino de Dios que les ha acercado en el persona de Cristo, en su obra por nosotros, en su muerte en la cruz, pagando por nuestros pecados, salvándonos y justificándonos, dándonos entonces la vida eterna con nuestro Señor en el cielo. Esto fue el mensaje de Jesús, fue el mensaje de Pablo y es nuestro mensaje aún el día de hoy.
podamos compartir esto cada día con los que están alrededor nuestro y señalarles nuevamente a la iglesia donde ellos también pueden encontrar esta salvación y recibir todos esos dones que Dios les ha preparado. Durante el tercer viaje misionero, vemos que Pablo también estaba en visión a visitar esos nuevos lugares y predicar a ellos. Estaba escribiendo cartas a las iglesias que ya había ido a visitar. Entonces, bueno, primeramente fue, durante este viaje se escribe a Romanos. Se escribe ahora antes que se ha ido a Roma. Eso es algo interesante para notar que es diferente. La mayoría de las cartas están escritas después que les conoce, que ha convivido con ellos y les escribe como un pastor. Romanos es diferente. Él escribe hacia los romanos expresando su deseo para ir allá y proclamando el evangelio a ellos. Entonces, esto fue escrito cuando estaba en Grecia. Y las cartas de primero y segundo de Corintios, se cree que probablemente eran unos meses entre uno y el otro, que se escribió uno, después pasó unos meses, tal vez él recibió carta de regreso de a ellos y se escribe el otro. Ok. Perdón. Entonces, esto allí termina lo del tercer viaje misionero. Nos ¿No? vuelva entonces a la tema de Pablo. ¿Manda? ¿Ok? Al final de su tercer viaje misionero, como habíamos dicho, Pablo está regresando a Jerusalén. Tiene el deseo a llegar ahí por las fiestas. Y aunque fue avisado no ir y no regresar a Jerusalén por peligro personal, él quería volver y terminar su misión, quería llevar y terminar la obra del Señor. Y en esto fue confiando en Dios para cuidarle mientras todo. Cuando llega a Jerusalén, Pablo está tomado por un turba de judíos de Asia, dice. Ellos casi le mataron allí en su enojo contra su mensaje, contra las palabras que tiene que decir acerca de Jesús y como Él es el Mesías. Esos judíos no quieren aceptar este mensaje y casi le mataron. Al final, es soldados romanos que le salvaron. Ellos realmente le sacaron de entre de los judíos, tratando de calmar la turba y llegar paz al pueblo. Entonces sacan a Pablo, pero ellos empiezan igualmente entonces a golpearle y maltratarle, pensando que fue él quien instigó el problema entre los ciudadanos, que él es mala gente. Pero Pablo entonces reveló que era un ciudadano romano y no solamente, sino que era por nacimiento. Si ustedes recuerden desde la introducción que tuvimos y cuando hablemos acerca de la sociedad romano en ese tiempo, fue una gran cosa ser ciudadano romano, ¿cierto? Y es importante porque le dio derechos y protecciones que otros no tenían. En la sociedad romana había diferentes niveles y de estatus. Había los que eran esclavos, los que estaban esclavos sin ciudadanía, los que habían comprado su ciudadanía, ganado suficiente dinero o trabajado en el ejercicio y por ahí, perdón, en el ejercicio y por allí comprado su ciudadanía. Y también eran los que eran ciudadanos por nacimientos como Pablo.
¿ok? Eso les daba el lugar más alto en la sociedad y la más derechos. El centurión realmente se sentía mucho miedo por su trato hacia Pablo cuando aprendió que era un ciudadano romano por nacimiento. Y por eso entonces él les lleva frente el concilio, frente los judeos, porque están en el pueblo judeo, para ver qué debe hacer con él. Entonces, ahí Pablo pasa realmente al primer juicio que se enfrenta, que es frente al Sanhedrin o el concilio judeo, ¿ok? Ahí se hace muy claro que Pablo está contra juicio, no contra el persona de Pablo, no es que él es mala gente o un instigador haciendo acciones que disturben la paz y que causan problemas, no es un delincuente, sino que el problema es con su mensaje. El problema es con el evangelio que está proclamando a declarar que Jesús es el Mesías. Ah, entonces, mientras que están predicando o haciendo esto, predicando esto, Pablo, frente al Sanhedrin, Pablo dijo, se me está juzgando porque espero la resurrección de los muertos. Y esto causa una fuerte discusión entre los saduceos y los fariseos sobre la resurrección. Entonces se divide la Sanhedrin, ¿ok? Muchos lo han mirado a esto y dijo que Pablo solo hizo esto como uno muy sabio, explotando las diferencias entre los dos grupos. Pero yo creo que Pablo realmente estaba declarando la verdad como él lo entendía, porque sí está juzgando su mensaje de que Jesús es el Mesías, y está juzgando o tiene problema con su mensaje que Jesús está vivo, ¿cierto? Que la resurrección de los muertos ya es ahora en la persona de Cristo. Entonces, no fue solamente para ganar el argumento aquí, una decisión político, sino que esto es realmente el corazón de todo el juicio contra Pablo y su mensaje acerca de Jesús. Tiene que ver con la resurrección de los muertos, y la resurrección de Cristo y la nuestra resurrección. Pablo va repitiendo esto más que 3 veces a lo largo de estos juicios que tienen y ahí Lucas va recordándolo, notándolo para llamar la atención a nosotros, para enseñarnos. ¿Ok? Como la discusión empezó en el Sanhedrin, entonces ellos no fueron capaces de dar a los hermanos una razón para detener a Pablo. No se pudieron llegar a un acuerdo. Entonces los romanos otra vez le sacaron a Pablo, le tenían bajo guardia y le llevaron frente al gobernador Félix. ¿Ok? Eh, Frente a Félix, escuchamos, vemos, tenemos un bonito cuadro ahí en el manual que nos puede ayudar a verlo, pero viene entonces uno de los judeos como un abogado y se habla en contra de Pablo, se muestra al gobernador Félix sus crímenes o lo que ellos están acusándole de haber hecho. Y también Pablo tiene la oportunidad de responderles a cada una de las acusaciones. Realmente ahí en el capítulo 24, Pablo es capaz de demostrar su inocencia y también además se muestra lo que tiene en común con los judeos. Se muestra que no está en su contra, no está tratando de destruir su sociedad o causar un montón de problemas.
sino que él se ve a él como uno de ellos mismos, ¿cierto? Él tiene las mismas padres, la misma fe en Dios, se alaban al mismo Dios. Y ahí Pablo va y predica el evangelio, muestra como Jesús es el cumplimiento de el Antiguo Testamento, como Jesús es el Mesías esperado de los judíos. Entonces se identifica a sí mismo como uno del camino y se predica el evangelio a ellos. En el mismo momento del juicio, el gobernador Félix se pone como frustrado con la situación, cansado, deja de escuchar. Y se dice que más tarde haré decisión acerca de ti. Entonces, Pablo se queda ahí 2 años encarcelado bajo Félix. Pero después que Félix está reemplazado con un nuevo gobernador, el señor Festo, entonces ahí Festo llama a Pablo nuevamente para escucharle. Primeramente, Festo, como un nuevo gobernador, nuevo en la región, nuevo a enfrentarse con los judíos, entonces él quiere quedar bien con los judíos. Entonces, ofrece que se pueden acusar nuevamente a Pablo o que pueden ir a juzgarle. Y ofrece a devolver Pablo al Sanhedrin o a los judíos para su decisión. Pero Pablo, sabiendo que los judíos quieren matarle y que no hay ningún chance que esto salga bien por él, entonces él pide ir al César, ¿cierto? Él dice, no, soy ciudadano romano, quiero ir de frente a Roma y ser juzgado como un ciudadano romano. Entonces, después que él dice esto, viene a visitar el rey Agripa, el región del gobernador de Festo. Entonces, Festo y Agripa, los dos, se sienten a escuchar, ¿cierto? Como, no sé, como entendimiento o algo así como para pasar la noche, ¿cierto? Se sienten, se llaman a Pablo a escucharle y escuchar su caso. Entonces, Pablo otra vez cuenta su historia, da su defensa de lo que había pasado a él, se predica en el Evangelio. Y después de escucharle, ambos, Festo y el rey Agripa, estaban de acuerdo que Pablo era inocente. Ellos iban a dejarle irse. Pero Pablo ya había apelado al emperador romano como un ciudadano romano. Entonces ya fue como fuera de su control. Ellos ya no tienen la opción a dejarle ir, sino que tienen que mandarle a Roma. ¿Okay? Entonces, a Roma Pablo va como prisionero. ¿Okay? Ahí en el capítulo 27 y 28 vemos que, no sé, eso lea como una novela realmente, tanto lo que pasa ahí. Está naufragados, se salen en barco, están naufragados, están en una isla. Unos están casi al punto de morir. Pablo, que es prisionero, se convierte después como el líder del grupo. Debe ser bajo la espada, realmente como guardado, pero se gana la confianza y el respeto de los soldados. Y todo esto se hace no por alguna forma de engaño, de algo malo, pero se lo hace por tener fe, para confiar en el Señor. Dios había prometido que llevaría Pablo
a Roma, que tuvo una misión para Pablo ahí en Roma. Entonces Pablo confió en esto y fue fiel. ¿Ok? Aquí tenemos una del capítulo 27, unas palabras de Pablo. ¿Hay alguien que puede leer bien el versículo que está ahí en azul? Yo puedo leer. Dice, esta noche ha sentado conmigo el ángel de Dios, a quien sirvo y pertenezco, y me ha dicho, Pablo, no tengas miedo. Es necesario que comparezcas ante el emperador. Dios te ha concedido que todos los que navegan contigo salgan ilesos. Así que anímense, amigos míos, que Dios hará todo tal y como me lo ha dicho. Hechos 27, 23, 25. Gracias por leer. Entonces, ¿cuál era el secreto de la fuerza de Pablo? ¿Cómo podría él seguir frente a tantos desánimos, tantas dificultades de ser prisionero, ser encarcelado, pasar más que 2 años en una prisión, tener que estar en juicio 3 veces y contar su historia vez tras vez tras vez? Esperando una decisión, ser naufragado, como vemos ahí? ¿Cuál era el secreto de su fuerza? ¿Cómo podría seguir? Confiando en Dios solamente, creyendo lo que Dios le había dicho, confiando en Él y creyendo todo lo que Dios tenía preparado para él. Exacto. Y cuando Pablo está en un momento oscuro, pasando todas esas dificultades, Dios manda a su ángel a ir y a hablar con él, ¿cierto? A alimentarle nuevamente con su palabra y recordarle de todas las promesas que ya se hizo a él. Y la misma pasa con nosotros también, ¿cierto? Dios nos da su misericordia, nos da a amigos, pastores, o hermanas en la iglesia que nos hablan con la palabra de Dios para alimentarnos, para levantarnos cuando estamos débiles, a recordarnos sus promesas para que nosotros podamos tener la fuerza para seguir día tras día y en los momentos oscuros y difíciles. Ok, entonces finalmente se llega a Roma. Cuando llega a Roma, Pablo entra en arresto domiciliario en Roma y se pasa 2 años otra vez esperando, ¿cierto? No sin ninguna decisión, solamente esperando un tribuno con César. Pero realmente ese tiempo en Roma salga a ser un tiempo de beneficio para su ministerio. Él no podría salir, ¿cierto? Estaba bajo arresto, tenía que quedarse ahí en casa, pero Lucas recuerda ahí que todos podrían entrar en la casa a visitarle y salir. Entonces, Pablo ahí podría predicar el evangelio a todos los que le escuchen. Todos podrían venir a visitarle, a escuchar, a aprender de él y salir de ahí a todas partes del mundo. El sistema legal romano había traído a Pablo a Roma y le dio la oportunidad de predicar la resurrección en el centro del mundo antiguo. Pues en estos días todos fueron a Roma o salían de allá, como dice el refrán, todos los caminos llevan a Roma. Roma fue el centro del gobierno, de comunicación, de comercio, etc. Pablo entonces tenía la oportunidad de compartir su mensaje en el centro del mundo sin impedimento. Eh, muchos ahí en Roma escucharon el evangelio de Pablo y fueron
ellos quienes podrían llevar este mensaje al resto del mundo y continuar la misión hasta lo último de la tierra. Los caminos romanos fueran de uso a Dios, haciendo un camino y un sistema para llevar el evangelio hasta el resto del mundo. Ellos podrían llevar las cartas y llevar por testimonio por boca. Yo fui ahí en Roma, conocí, escuché a Pablo y aprendí tal. Y ahora se va llevándolo a su propia comunidad o a sus conocidos que están fuera de la ciudad. Entonces, aquí Pablo terminó escribiendo 13 de las cartas que tenemos ahora, lo que forma 25% del Nuevo Testamento. Ok, esto es en el contenido por las palabras, el grueso, ¿cierto? Si tú sumas los números de libros y los números de libros que están en el Nuevo Testamento, es como no es 25, pero por la cantidad que escribió, es un cuarto del Nuevo Testamento. ¿Ok? Esto es un gran misión y un gran legacía que ha dejado a nosotros entonces a compartir el evangelio con los de su día y por miles de años después se ha compartido el evangelio a través de sus cartas que forman parte de la Biblia a día de hoy. Durante su tiempo de encarcelación, Pablo escribió Colosenses, Filemón, Filipenses y primero y segundo de Timoteo y Tito. Okay. Pero nunca escuchamos del juicio de Pablo frente a César en Hechos. Esto a veces nos parece raro o nos deja con la pregunta, pero ¿qué le pasó? ¿Qué decidió César? En fin, queremos saber como lector. Pero creo que Lucas no lo incluye al propósito, porque él quiere que entendamos que muy aparte de lo que decide César, muy aparte de lo que decide un juicio humano, que realmente no tiene el derecho de juzgarnos porque el juicio solamente pertenece a Dios. Pablo, muy aparte de esto y la palabra de César, Pablo ya ha cumplido su obra, ya ha cumplido su misión. Ha podido llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Ha podido llevar y predicar las buenas noticias de Jesús, el Dios resucitado y la salvación del mundo en todos lados. ¿Okay? Vamos a comparar el inicio del libro de Hechos con el final para ver eso. ¿Hay algún voluntario que quiere leer lo de la caja gris, los 2 versículos de Hechos? Yo puedo. Hechos capítulo 1 al 8. Estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 28, versículo 31. Pablo, sin ningún temor ni impedimento, les predicaba acerca del reino de Dios y les enseñaba acerca del Señor Jesucristo. Perfecto. Entonces, ¿quién era el centro constante del libro de Hechos? Jesucristo y el poder del Espíritu Santo.
Sí, exacto, Jesucristo. Y recuerda que el Espíritu Santo, Él es muy presente en el libro de Hechos, como estás diciendo, pero Él siempre, su obra es enseñarnos, llevarnos hacia Jesús, ¿cierto? El Espíritu Santo siempre está señalando, hey, Él, ahí, mira allá, mira. Está siempre señalándonos a Cristo. Entonces, Cristo es el centro del libro de Hechos. Y este mensaje que unifica el libro, ¿cierto? Que desde el inicio hasta el final lo vemos, fue el mensaje de Cristo, quien es su mismo mensaje de lo que Él comenzó de hacer, ¿cierto? Lo que Él hizo es lo que ahora estamos predicando. Estamos predicando lo que Cristo hizo por nosotros y la salvación que tenemos en Él. Y a base de esto, al considerar esto, ¿qué conclusiones podrías sacar respecto al enfoque de la iglesia y la vida cristiana hoy? Si vemos que durante todo el libro de Hechos, el mensaje de los apóstoles fue el mismo mensaje de Cristo, ¿cierto? De salvación en Él, de su obra y lo que Él hizo, y que esto fue el base de la iglesia y la obra misionera que ellos hicieron. Entonces, ¿qué podamos decir acerca del enfoque de la iglesia y nuestras vidas cristianas el día de hoy? Bueno, que permanezcamos fieles en Cristo, esperando su segunda venida, compartiendo el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Ya tenemos la victoria, ya somos salvos, ya estamos en Cristo. Sí, gracias. Ya estamos en Cristo y fijamos nuestra mirada hacia Él, ¿cierto? Mantenemos fiel. Él debe ser nuestro centro, tanto lo mío como una cristiana en mi vida, pero también en la vida corporal que tenemos en comunidad en la iglesia, que Cristo es el centro. Y fijamos en esto y mantenemos fiel hacia Él, mirándole siempre. Okay. Entonces, juntos, el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos nos presentan una historia unida, ¿cierto? Que es realmente un viaje desde la aldea hasta las raíces y las raíces humildes de Cristo hacia Roma, la gran capital del mundo antiguo. Esta es la historia de salvación que antes era cerrado solamente para Israel y ahora por medio de Cristo ha sido abierto para incluir todo el mundo. Ahí hemos visto esta historia desde su inicio hasta su compleción, ¿cierto? Su conclusión. Y no es una historia que está complejo si no incluye las dos. La iglesia depende de Cristo. No se puede ser la iglesia si no cuenta la historia de Cristo y lo que Él hizo en su vida y ministerio, su muerte y resurrección. Y Cristo, su mensaje no fue ahí solamente para ellos, pero Él quiso que su mensaje sea difunto en todo el mundo. Esto realmente es lo que se pasó en Hechos, la historia de la iglesia. Entonces se van juntos una historia sola, una historia compleja. Esta historia de Nuevo Testamento es realmente nuestra historia. Somos la iglesia cristiana y estos son nuestras raíces.
La misión hoy en día es la misma que Cristo encargó a sus discípulos, que permanecemos fieles en Él, esperando su segunda venida y a compartir con todos la gloria que Él nos ha prometido. Tenemos la victoria y la salvación en Cristo. Esta salvación ya es nuestra. Podamos alegrarnos, hermanos. Bueno, eso nos lleva al final de esta unidad y también al final del curso. Solamente les queda el estudio que Pastor había mencionado que van realizando en la unidad 8 la próxima semana. Espero que ustedes han disfrutado el curso y que han aprendido mucho acerca del Evangelio. Yo sé que por mi parte yo sí aprendí un montón en el proceso de escribir este curso y trabajar con ello. Y ha sido mi gozo a poder compartir con ustedes. ¿Tienen alguna pregunta de la unidad, de algo que hemos dicho hoy? Bueno, tal vez a mí lo que me impresiona es cómo Dios preparó a Pablo, ¿verdad? Cómo dijo de él que le iba a mostrar todo lo que tenía que padecer por él y cómo Pablo eh, dependía de Dios y con mucho fuerza, eh, con mucha fe, siempre esperó de Dios, de Cristo, ¿verdad? Cómo lo vio, cómo lo instruyó sin haber sido testigo ocular de las cosas. Realmente Pablo era una persona muy letrada, muy estudiada, pero tuvo que desaprender para volver a aprender lo que Cristo quería que él predicara para los gentiles. Así que también para mí ha sido un gozo, pues, aprender tanto de este estudio de, de Lucas Hechos. Gracias por compartir, Liz. Ok, bueno, si no hay otras preguntas, les anima, como Pastor Ezra dijo en el inicio, que para el próximo semana tienen que venir a la clase ya con sus hojas llenas. Había intentado hacer el estudio y creo Pastor Ezra dijo que tenemos que mandarle copia, foto o un video de esto, ¿cierto? Es correcto, sí. Okay. No, no es difícil hacerlo, hermanas. No tienen temor de equivocarse o tener las respuestas malos. No creo que el pastor está marcándoles sus puntos si tienen todas las respuestas correctas, sino que es el intento de hacerlo, ¿cierto? Es luchar con el texto, de tratar de descubrir, poner en práctica los principios que hemos aprendido y ahí con Diaconisa Danela y Pastor Ezra la próxima semana irán hablándolo juntos, corrigiendo errores si hay y descubriendo ahí juntos. Pero no se pueden sacar el entendimiento, el aprendizaje de eso si no intentan de luchar primeramente con el texto. Pastor, si le parece, terminamos con la oración de Martín Lutero de la noche. Muy bien, perfecto. Okay. Te doy gracias, Padre Celestial, mediante Jesucristo, tu amado Hijo, porque me has protegido con su gracia durante el día. Te ruego que me perdones todos mis pecados que he cometido y con los cuales he hecho mal, y me guardes con tu gracia en esta noche. En tus manos encomiendo mi cuerpo, mi alma y todo cuanto soy y tengo.
Tu santo ángel sea conmigo para que Satanás no tenga ningún poder sobre mí. Amén. Amén. Muchas gracias, diaconisa Caitlin. Muy buena la presentación de la clase. Realmente maravilloso, ¿no? Como Pablo y Dios mueve todo para el beneficio de su obra. Y así que muchas gracias por ello. Y primero Dios, la próxima semana entonces ya será la última, la unidad 8. Y las esperamos ahí a fin de que podamos ya descargar todas nuestras dudas allí y por supuesto la práctica de un estudio bíblico. Que tengan una muy buena noche y que Dios les bendiga siempre en todo lo que hagan. Buenas noches para todos. Bendiciones. Buenas noches. Noches a todos. Gracias, Caitlin. De nada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.